Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro 22 Aster, 46 Telenor para la subregión del nordeste de la República Dominicana. Como siempre, agradecemos los reportes de sintonía a través de Cananga Visión, de Siempre Comunicaciones.online y de Carivisión.online. A quienes nos siguen en nuestras redes sociales, X, Instagram, TikTok y nuestra página de Facebook. También quienes se suscriben, comparten, comentan y le dan me gusta a los contenidos que diariamente ponemos a su disposición en nuestro canal de YouTube de Cerrando la Noche. Don Giovanni Almonte y de los Santos. Aquí estamos, buenas noches para mi compañero Junior Espinosa y buenas noches como siempre para la teleaudiencia. Celebrando hoy, Junior, ¿Qué celebra? Hoy celebramos la promulgación de la Constitución, la proclamación de la Constitución de la República. Lo que pasa es que a veces tú me sales con unas cosas 180 que yo... 180 aniversario, 180 años de proclamada. Estaba perdido. En San Cristóbal. Sí, pero no estamos en pelota hoy. No. De eso yo sí. Pienso que es una fecha importante para la República Dominicana. Claro que un día como hoy, de 1844, fue aprobada la Constitución Fundacional de la República Dominicana, que en su devenir histórico ha sido tocada por lo menos en 40 ocasiones. Así es. Modificaciones menos o más profundas, pero ciertamente al menos unos 10 gobernantes le han puesto la mano a la Constitución. Y la mayoría, hay que decirlo, ha sido entre mediados del siglo pasado y lo que va de este nuevo siglo. Así, refrescando la del siglo pasado, tenemos la reforma constitucional, yo creo más importante del siglo XX, que fue la Constitución de 1963, la Constitución denominada la Constitución de Juan Bosch. Una de las más profundas. Para la época y todavía en el tiempo, la más democrática en tanto amplitud y reconocimiento de derechos, intencionalidad de construcción de una sociedad mucho más equilibrada, mucho más justa, más participativa, tendente también vigilante con los recursos públicos, pero esa Constitución duró poco, no solo por el golpe de Estado que se llevó también la Constitución, sino porque en 1966, entonces, una nueva Constitución, la Constitución de Joaquín Balaguer. Sí. ¿Cuántas veces la modificó Joaquín Balaguer? En el 66 y luego en el 90, me parece. No, en el 94. 94, entonces serían 2 veces. 2 veces, porque duró vigente del 66 al 94. La reforma del 94 es la acumulación de las crisis que vivimos 90, 94, pero que estuvo también precedida por, digamos, la actitud militante de los movimientos sociales en la década 70, finales de los 80, que se esperaban grandes conflictos sociales y que el fraude del 90 agudizó la polarización, aunque se pudo sortear
la crisis, dado, digamos, el comportamiento que asumió el Partido de la Liberación Dominicana, que no fue conflictivo. Las luchas sociales en contra del fraude no la asumió el PLD, la asumieron otras organizaciones de carácter social y política. El PLD se conformó y concilió la situación. Hubo una relativa estabilidad hasta las nuevas elecciones del 94, donde ya el fraude ahí sí se agudiza, no es contra el PLD, el fraude es contra el PRD y Peña Gómez. Ya ahí se agudiza y fueron tan evidentes las irregularidades que no quedó de otra que una salida, le llaman salomónica, regalarle 2 años al profesor Juan Bosch y pactar la modificación de la Constitución. No, el profesor, al doctor Joaquín Balaguer, Joaquín Balaguer, en ese entonces presidente. En perjuicio de Peña Gómez. Pero pudiéramos decir que las 2 últimas modificaciones de los últimos 50 años que se le ha hecho la Constitución más profunda fue el 63 y 2010, ¿verdad? De 2010. Después las otras son bueno, más que todo... la del 94, digamos que sí, te crea la separación de las elecciones. Claro, también creo que se profunda. Te establece la doble vuelta, el 50% más 1. Creo que esa... te crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Es significativa. Entonces, fue significativa. Te estableció el régimen de la doble nacionalidad, si mal no recuerdo, o la esclarificó. Eso tengo que revisarlo, pero sí fue una reforma importante. Ya luego de eso, el señor Hipólito Mejía, que casi nadie recuerda, esa reforma fue efímera. Hubo una reforma constitucional. Pero prácticamente ahí se tocó simplemente la reelección. Ahí, en el 94, se prohibió la reelección consecutiva. Sí. Bueno, se prohibió la reelección. Se prohibió la reelección. En la República Dominicana. Y Hipólito entonces Hipólito un periodo la sí rehabilita, alterna, un periodo sí, uno no. Ya. Eso, digamos que es la obra de el gusanillo de la reelección que provocó a Hipólito Mejía y lo llevó a creer que tenía todas las condiciones dadas como para modificar la Constitución y repetir en el carguito, como le gusta decir. Qué bueno. Él dice que bueno. Sí, es bueno. Por eso ha querido volver otras veces, aunque no ha podido. Entonces la reforma constitucional del 2010... ya ahí le elimina completamente la reelección. Simplemente 2 periodos consecutivos y nunca más. Y nunca más. Pero no, ahí se mantiene alterna. Alterna. Tú te vas y vuelves. Y yo vuelvo. Tú te vas y vuelves. En el 16 que se hace. Fue una reforma, digamos, mucho más abarcadora, mucho más ambiciosa. Sí. Donde con mucho más elementos. El Tribunal Constitucional se crea. Bueno, se crea el Tribunal Constitucional, el Superior Electoral. Sí. Todas las altas cortes prácticamente. Sí, además, esa reforma integra todas las generaciones de derechos humanos de la cual la República Dominicana ha sido signataria, que van desde los derechos sociales y políticos, los derechos económicos, los derechos culturales, los derechos ecológicos o de protección del medio ambiente. Todo eso está en esa Constitución que en algún momento muchos enarbolamos la consigna de que esa no era mi Constitución, no sé si tú recuerdas. Sí, perfectamente, la recuerdo. Se inició un proceso que luego se negó a sí mismo, porque algunos de los comisionados habían planteado, recogiendo el clamor popular, de que la reforma constitucional que se pensaba llevar a cabo debía ser a través de una asamblea constituyente. Aunque se inició un proceso interesante de consulta, de diálogo, al final no era vinculante. Y como no era vinculante, ese tipo de demanda no fueron acogidas. Por el contrario, el doctor Leonel Fernández justificó la no convocatoria de una asamblea constituyente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, creo que en la clausura de ese proceso de diálogo, de consulta que se había llevado a cabo, bajo el alegato de que en la situación de la República Dominicana no era necesario convocar una asamblea constituyente porque no se estaba produciendo, digamos, una ruptura en el régimen
más o menos, no recuerdo textualmente la palabra, pero a grandes rasgos fue lo que quiso transmitir en su justificación de no abrir paso a una asamblea constituyente, que había un precedente justamente del PRD, pero bajo el mandato de Juan Bosch en el 63. Luego... lo que pasa es que no le conviene, Junior, no los convenía. poderes políticos, darle el poder al pueblo. No, pero es así, pero además yo te voy a decir una cosa. Hay momentos para que se exija una reforma constitucional a través de una constituyente que pretende no solamente dar el poder al pueblo, sino que se produzcan cambios sustanciales. Pero en el 2010 se convocaba una constituyente. ¿Sabes qué va a pasar? Porque había una gran desmovilización social. Iban a repetir los mismos legisladores o la gente u otras personas, pero que iban a representar los mismos intereses. Por eso el tema de la constituyente, más que una consigna de lucha, es el producto de un proceso de acumulación, donde cuando las fuerzas sociales contestatarias tienen un alto grado de subjetividad, hay grandes demandas sociales de transformación política, de reivindicaciones sociales y económicas, entonces tú puedes forzar la convocatoria de una asamblea constituyente. O si llega un gobierno que ha estado precedido o ha llegado al poder en alianza con esos sectores, sí puede, porque los cambios, señores, se hacen desde el poder. Desde abajo se empuja, pero al final el que tiene el poder en el mango definitivamente es el que hace los cambios. Es quien lo plasma, es quien lo realiza. Entonces, por eso te digo, la constituyente es la culminación posiblemente de un proceso de agitación social, de maduración de conciencia, tendente a ¿qué? A cambiar las bases institucionales para la construcción de una nueva sociedad en el orden político, social, económico, y donde se instauran mecanismos de participación. Por ejemplo, en esa constitución se estableció el referéndum, nunca se ha practicado. No, lamentablemente. Pero está ahí. Simplemente el plebiscito se contempla, prácticamente se contempla. Se contempla. Exacto. Pero en 14 años de vigencia de la Constitución, se le ha puesto las manos 2 veces, hablando de la del 2010, y ningún presidente, ningún partido de gobierno ha promovido la realización de un referéndum aprobatorio. Por el contrario. Es que es todo un sistema político, Junior, que claro, no le conviene, es una estructura que no le conviene. Es una estructura. La última experiencia es ahora. Como siempre, los juristas se dividen en pro y en contra. Los que están articulados alrededor del poder, en contra. En contra de que se convoque y tienen sus justificaciones. Pero los que están en oposición, que le cae la miel del poder, también se manifiesta en contra de que se realice. Y al final lo que es una negación del ejercicio democrático, más allá del tecnicismo legal. Porque esas son figuras netamente de carácter político, para darle no solo legalidad, sino legitimidad a modificaciones tan profundas como la que ocurrió ahora, que no ha sido simple, en términos de petrificar una cláusula de la Constitución que se pretende hacerla inamovible, pero resulta que dejaron el candado abierto. ¿Por qué? Porque al no haber sido sometida a un proceso de revalidación social, es muy fácil cuando cambie la correlación de fuerza, el gobierno que llegue, sencillamente, así como la modificó, haga los cambios que entienda necesarios, la puede despetrificar. Así mismo. Habrá miles de teorías para decir que se dificulta. Mentira, al final el que tiene el poder político, porque la Constitución, más que un instrumento, es un instrumento jurídico, sí, después que los políticos se ponen de acuerdo. Pero hay algo también importante, Junior, es una válvula de escape para el sistema político, porque mira, ahora mismo hay una disyuntiva. No logramos ponernos de acuerdo como sociedad, como país, como nación, en el asunto del aborto y las 3 causales. Vamos a dejar, a través de una constituyente, a través de un plebiscito, a través de una gran consulta popular, que sea el pueblo que decida. Entonces la mayoría decidirá cuál de las 2 posiciones
prevalecerá. Eso pudiera ser una solución, pero en un país, porque ahora viene el otro tema. Si tú, que haces uso de los medios de comunicación, sabes que la orientación en los medios de comunicación Es fundamental. es fundamental y es contraria a las tres causales, pero tú tienes una iglesia católica militante, una iglesia protestante en su gran mayoría militante en contra del aborto, que hasta amenazan con no darle su voto. Sí, a lo la hicieron, gente. lo hicieron públicamente. Entonces, tú lo llevas a una consulta en un escenario de esa naturaleza y evidentemente que hay muchas posibilidades de que no sea aprobado, más por miedo que por conciencia. Bueno, ¿Tú me entiendes? sí, yo te entiendo, pero... Entonces, pero hay temas, hay asuntos que son de derecho. Pero es la democracia, Yo lamentablemente. estoy de acuerdo contigo, pero hay que crear las condiciones. Claro. Hay que crear las condiciones para que la gente pueda ir a los procesos con la mayor edificación posible. Y cuando tú divides un país en pro muerto y pro vida, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dividiendo la sociedad. Entonces, ¿cómo tú vas a un certamen cuando si tú votas, por ejemplo, por la despenalización del aborto en las tres causales, te están acusando de criminal, porque tú eres pro muerte? Y una sociedad con niveles escasos de educación, porque a veces saber leer y escribir no significa tener conciencia, ni tener la suficiente educación para entender muchas cosas. Y por eso en ocasiones somos presas o presos de la manipulación, porque eso se da en todas las sociedades, ¿me entiendes? Pero al fin y al cabo, Giovanni, es un gran día y tenemos un gran reto. Y ojalá eso que se vive en la vida invocando a Juan Pablo Duarte, exijan el cumplimiento de la Constitución, pero integral, no solo en la cosa que me conviene, sino cumplimiento cabal, que el Estado haga su mayor esfuerzo para garantizarle los derechos de la gente. Yo he dicho, si nosotros hacemos un pacto para cumplir mínimamente la Constitución, Fuera un éxito, fuera un éxito, este país fuera otro, porque en la Constitución están reconocidos todos y cada uno de los derechos fundamentales que han sido pactados por el concierto de naciones y que en principio procuran la construcción de una sociedad mucho más democrática en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, donde tiene planteado lograr el desarrollo humano, que se concreta en mejorar la calidad de vida de la gente y lograr que la gente sea feliz. Eso es el desarrollo humano. Ese debe ser el objetivo final. Se supone, pero bueno, Sí. Ahí tenemos Constitución, la sacamos cada 6 de noviembre o cuando vemos que la soberanía está En peligro. en peligro. La invocamos, la levantamos. Invocamos. Pero mientras no tenemos seguridad social, nadie la invoca. Bueno, Digo, hay una seguridad social, pero las pensiones que vamos a tener no es buena. Nuestro sistema de salud tampoco es lo mejor. no habla de cosas tan deprimentes, Junior, por Dios, Pero esas son las hombre. cosas que hay que hablar. Porque imagínate. ¿Qué es lo que tú quieres? Que hablemos quiénes van a ser los candidatos del 28. A mí no me interesa eso Tú vas ahora. a hablar que yo me voy a retirar con una pensión de 12,000 pesos, por ejemplo, de 13,000 pesos, de 15,000 pesos. Y con eso me da a mí Todos esos patriotas no se refieren a eso, y a mí defienden la y a mí AFP. me da eso para comprar, ¿qué 15,000 ¿Pero tú sabías que todos pesos? esos patriotas defienden las AFP? No, porque ellos tienen su pensión garantizada. No pensionan uno ahora mismo con 700,000 pesos pensionado. 700,000 pesos Para que sepa. pensionado. Mira, vamos a Y eso, esos son privilegios que la Constitución no admite. Así es. Vamos a la pausa, Junior. Vamos a compartir con los amigos televidentes Cerrando la Noche la entrevista que le hiciéramos a Daniel Ferreira, politólogo, experto en una parte de una ella, parte de ¿verdad? la entrevista donde él vaticina que era prácticamente imposible que el candidato republicano Donald Trump perdiera las elecciones de los Estados Unidos, y él la defendió a capa y espada. Vamos a ver la entrevista y nos vamos a la pausa.